La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torres. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios es bueno, Dios es íntegro, Dios es veraz, Dios es omnipotente, justo, santo. Él es nuestro Padre, el Padre de misericordia. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 3 al versículo 14. Somos bendecidos. Esto es lo que describe la redención y la nueva creación. Dios describe de esta manera nuestra redención y la nueva creación que somos. Recordemos que estamos en Cristo, y porque estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Nuestro pasado ya no existe, dejó de existir. Todos los pecados, las iniquidades que nosotros cometimos en nuestra ignorancia antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de nacer de nuevo, esos pecados e iniquidades ya no existen. La sangre del Señor Jesucristo destruyó el pecado, la iniquidad en nosotros. Por lo tanto, ahora somos la nueva creación. ¿Cómo describe Dios entonces nuestra redención y la nueva creación? Bendecidos con toda bendición espiritual. Esa es la descripción que nuestro Padre hace de lo que nosotros somos en Cristo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. El Señor Jesucristo adquirió todas estas bendiciones que ahora son nuestras, las adquirió a través de su obra redentora. Cuando Él tomó nuestro lugar, cuando Él fue a la cruz como nuestro sustituto, Él fue para redimirnos. Y allí en la cruz, llevando nuestros pecados, cargando con nuestras maldiciones, Él se identificó con toda la humanidad, y fue ahí donde fuimos nosotros liberados de la potestad de las tinieblas, del poder de la maldición, y ahora somos bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos. Esto significa que todo es nuestro. Somos herederos de Dios.
Somos hijos legítimos de Dios. Dios es el dueño de todo y Él nos ha hecho sus herederos. Nosotros heredamos al Padre, heredamos al Señor, a nuestro Padre Dios. Primera de Corintios 3:21 dice: así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro. Subraye esa palabra en su Biblia. Todo. A ver, léalo en primera persona. Diga: todo es mío. Todo es mío. Es lo que Dios dice. Todo es nuestro. Las riquezas nos pertenecen. Y estoy hablando no solo de la riqueza espiritual, sino de las riquezas materiales. Los capítulos 8 y 9 del segundo libro de Corintios, la Biblia nos habla de finanzas. La Biblia dice que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y allí en la cruz del Calvario nos redimió de la potestad de las tinieblas, del poder de la muerte, del poder de la enfermedad, del poder de la pobreza. La pobreza es una fuerza satánica que opera en la economía de nuestros hogares con el ánimo de afligirnos, de molestarnos la vida. Pero nosotros fuimos redimidos del poder de la pobreza, del espíritu de la pobreza. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor Jesús tomó nuestro lugar, se identificó con nosotros en esa área como es la financiera. Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esto es redención. Fuimos redimidos del poder de la enfermedad, del poder de la muerte, del poder de la pobreza. Ahora tenemos vida, vida abundante. Tenemos salud en Cristo porque por las llagas de Jesús fuimos sanados, pero también somos prosperados y enriquecidos porque el Señor Jesús nos libró del poder de la pobreza, del espíritu de pobreza. Él lo hizo para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Qué significa la palabra enriquecido? Vivir en abundancia, no solo con lo suficiente para el día a día, sino tener sobreabundancia. Es decir, que todas las cosas que se necesitan para vivir bien, como Dios manda aquí en la tierra, las tengamos, pero no solo eso, sino también tengamos más y más que suficiente. Eso es riqueza. Somos bendecidos con toda bendición. Tenemos la vida de Dios. Somos saludables. Somos enriquecidos. El diablo quiere hacernos creer lo contrario, que las maldiciones tienen dominio sobre nosotros, que somos personas enfermizas y somos pobres porque venimos de una ascendencia de pobreza. Si fue así su experiencia antes de su conversión, quiero decirle que ahora esa línea de maldiciones generacionales ya se cortó. Usted no está bajo la maldición, usted es bendecido. Dios ya lo bendijo con toda bendición espiritual. Usted ahora no es esclavo de la enfermedad, usted no es esclavo de la pobreza. Así haya venido de esa línea ascendente, es decir, sus ascendientes vivieron esas experiencias y hay quienes le dicen, bueno, esas son maldiciones generacionales y por eso tiene que padecerlas, seguirlas padeciendo, porque es una atadura generacional. Eso fue, pero ya no es, porque somos la nueva creación. Esas ligaduras se quebrantaron, se rompieron, fueron hechas pedazos. Ahora ya no estamos ligados a esa cadena de maldiciones, somos bendecidos. Tenemos derecho a vivir en salud y a ser enriquecidos y disfrutar de lo mejor de la vida. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia. Gracias por la vida que nos ha dado. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora.
Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que confirme la buena palabra con señales y prodigios en cada uno de mis hermanos, los pastores, sus familias, los líderes de la iglesia, cada miembro de la iglesia, los oyentes donde quiera que se encuentren. Declaro libertad, declaro vida, declaro salud, declaro prosperidad. Rechazo todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de pobreza, lo declaro en vergüenza en el nombre de Jesús. Proclamo libertad sobre cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por confirmar la buena palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.